¿Qué tal, amigas y amigos televidentes de la señal de Uni TV? Les saludamos con mucho agrado en esta noche en la que seguimos haciendo los esfuerzos necesarios para enfrentar la dificultad que significa el vivir en unas condiciones excepcionales producto de la emergencia sanitaria que vive el Ecuador a causa de la pandemia mundial del coronavirus. Hoy me place saludar con muchísimo agrado y con la admiración que le queremos referir a un personaje mayúsculo del Ecuador de hoy en día, que se ha convertido últimamente en una luz para esas tinieblas que siempre cubren el debate social y político en el Ecuador. Y de cuando en cuando nos está sorprendiendo con conceptos que nos ayudan a clarificar la situación. Por eso hemos hecho el esfuerzo para convocarle el día de hoy y quiero agradecerle la gentileza de aceptar nuestra invitación al doctor Pedro Granja, destacado jurista ecuatoriano, docente universitario y un gran reflexivo de la realidad del país. Doctor Pedro Granja, qué gusto saludarle, muy buenos días. Se transmitirá esta entrevista en horas de la noche, así que buenas noches para los amigos televidentes. Henry, un enorme abrazo y nada, agradecerte por esas inmerecidas palabras. Estamos acá en tu programa para conversar en quizás el momento más trágico de la historia ecuatoriana, quizás el momento más doloroso de la historia de Guayaquil, donde no existe, Henry, una sola familia que no esté llorando a sus familiares, que no esté llorando a sus amigos que han muerto. Y que han muerto como consecuencia de un Estado al que le ha quedado grande la dinámica social, un Estado que prefirió, cuando tuvo que elegir entre la vida y la deuda, prefirió pagar la deuda externa, prefirió el beneficio de sus amigos, tenedores, chulqueros internacionales, antes que invertir en lo que tenía que hacerse. Por ejemplo, lo inmediato en Guayaquil era comprar al menos, Henry, con esos 320 millones de dólares que entregaron a la banca internacional, tenían que haber comprado al menos 10.000 equipos de protección personal, que los necesitan los médicos, la gente de primera línea. Ayer Henry, he perdido a uno de mis mejores amigos, no voy a decir su nombre por respeto a la familia, con quien nos conocimos en alguna oportunidad en Heidelberg, en Alemania. Él estaba allí estudiando, yo también. Uno de los más destacados médicos de este país, que murió porque se infectó de coronavirus en un hospital en Guayaquil, dado que no tenía ni siquiera una mascarilla N95. Usted se puede imaginar. ¿Ya? Mientras que en el IES se estaban negociando con sobreprecio de más de 10 millones de dólares las mismas mascarillas. Digo, nuestra gente se está muriendo y acá no se ha importado todavía materia prima para poder elaborar plaquinol, que se necesitan al menos 40.000 dosis semanales en el Ecuador. En las farmacias usted no encuentra plaquinol, ¿ok? Usted no encuentra acitromicina, que son, digamos que los medicamentos básicos para combatir la malaria, para combatir el lupus y también para frenar de alguna manera la letalidad del coronavirus. No se le ha entregado equipos de protección personal a la policía, a los militares, a los basureros, a los muchachos que trabajan en los supermercados y que están exponiendo su vida. No, nada de eso. Y por otro lado, no se ha hecho una inversión mínima en las impresoras 3D que son básicas para hacer ¿qué, Henry? Para elaborar unos respiradores artificiales que no te cuestan más allá de 50, 70 dólares y que pueden servir para salvar al menos una vida por mes en una ciudad como Guayaquil, donde la mayoría de la gente se muere porque le falta el aire, porque no se encuentran esos famosos respiradores. Doctor, ¿cómo entender todo eso que no ha hecho el gobierno? Cuando esto se da en el contexto de una pandemia que si bien es inmanejable y ha golpeado a las principales economías del mundo, pero que ya la veníamos escuchando desde inicios de año. Y en el país tuvimos ese desafortunado primer falso positivo. ¿Cómo entender entonces que el gobierno, con esas alertas que ya venían de afuera y conociendo la realidad nacional, lo que hay, lo que no hay en los hospitales, las mismas decisiones que el gobierno había tomado en torno al sistema de salud recientemente, ¿cómo entender que no se tomen las decisiones primero antes y luego ya en marcha con la emergencia y que se insista, por el contrario, en ese ocultamiento sistemático de la realidad, doctor? Mira, Henry, yo tengo familia en Italia, es un país con el que me unen un montón de vínculos. Tengo a seres muy queridos allá. Un tío que incluso está contagiado con COVID. Allá paso algunos meses de cada año
Y estuve desde noviembre hasta el 4 de marzo de este año, desde noviembre del año anterior hasta el 4 de marzo de este año, estuve por allá. Entonces, cuando se iba a jugar el partido famoso Barcelona con Independiente del Valle por Copa Libertadores, me pasé diciendo en cuanta red social tengo, por favor, se jugó acá, en la Lombardía, les decía, un partido entre el Atalanta de Bérgamo con el Valencia de España por Champions, que no se jugó en el estadio del Atalanta, no se jugó en Bérgamo, ¿ok? Se jugó en San Siro. Fue gente del Valencia de España, fueron hinchas del Atalanta, y terminaron esparciendo el virus por toda la Lombardía, y los del Valencia se lo llevaron a España, donde actualmente está viviendo una tragedia. Hay un estudio que demuestra que el partido que se juega entre la Juventus y el Lyon en Francia lleva el virus a Francia. Entonces, con esas bases, yo les advertí, les rogué, no jueguen ese partido con público porque van a generar una tragedia. Sin embargo, ese partido no fue auspiciado por la gente más pobre del Ecuador, no, fue la alta burguesía guayaquileña los que dijeron, no, el virus más importante es el miedo, carajo, se juega el partido. Allí teníamos a Andrés Guzmán, ¿ok? Él decía por televisión nacional, no, no podemos perder $200.000 del partido, ¿ok? Es un tema de seguridad de salud, todo lo que usted quiera, pero hay que jugar el partido con público. Y aquí están los resultados. Luego, se dice que la paciente cero fue esta señora que llegó y que se paseó por todo Babahoyo de una forma irresponsable, provocando un montón de contagios. Pero, ¿quién tiene que hacer el control en los aeropuertos, mi querido Henry? ¿No es acaso el Ministerio de Salud con el Ministerio del Interior? Ya se sabía que existía una pandemia en el mundo. Ya se sabía. Y se sabía además que el foco de la pandemia luego de Wuhan era nada más y nada menos que toda la Lombardía. Entonces, si sabían que la mayor cantidad de ecuatorianos, después de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Puerto Viejo, la mayor ciudad con el mayor número de ecuatorianos es Madrid, es Milano, es Génova, es Murcia, es Brescia, si sabían que llegaban un montón de ecuatorianos con la conexión desde Italia por el aeropuerto de Barajas hasta Guayaquil, 2 vuelos a Guayaquil, 2 vuelos a Quito, tenían que paralizar los vuelos o hacer un gran control sanitario para evitar que las personas que ya llegaban con los síntomas puedan pasearse libremente por las ciudades. Eso, ¿quién tiene que hacerlo? Evidentemente el gobierno. Evidentemente la alta burguesía. Luego, Henry, hay que asumir la responsabilidad, pues ahora le quieren echar la culpa a los más pobres de lo que está pasando, y los más pobres no son los que viajan a Madrid, pues. Llegaba mucha gente con mucho dinero que hacía fiestas, bodas en San Borondón, fiestas de 700 personas, apenas se bajaban del avión, ¿ok? Y termina pasando lo que nos está pasando. Luego terminan diciendo en una forma absolutamente irresponsable, 2 personajes que están detrás del partido de Barcelona con Independiente del Valle. Los mismos personajes dicen, no, hay que hacer cuarentena de 24 horas, no lo hacen en forma técnica, la gente se abalanza sobre los supermercados, genera tumulto, y esto después de 14 días nos va a pasar, lamentablemente, otra factura. ¿Ok? Me parece que el gobierno ecuatoriano, sabemos perfectamente que es una pandemia global, sabemos que le está haciendo horrores a España, a Italia, a países del primer mundo, ¿sí? Lo sabemos. ¿Okay? Pero cuando usted tiene 320 millones de dólares y es... vamos a ponerlo más fácil, Henry. Usted me debe a mí 320 dólares. ¿Ok? Usted tiene una deuda conmigo. Pero resulta que en medio de la pandemia, usted sabe que si me paga esos 320 dólares a mí por hacerse el muy caballero, va a dejar sin comida a sus hijos, va a dejar sin comida a su mujer, a sus padres. ¿Usted qué prefiere? Lo lógico, usted tiene que salvar la vida de su familia. Si usted me deja de pagar por un tiempo, yo no me voy a morir de hambre, porque me puede pagar en diciembre. Después vemos con intereses, sin intereses, después vemos. Pero lo principal es que usted cogía esos 320 dólares y compraba comida, compraba medicamentos para salvar la vida de la gente que depende de usted. Con ese ejemplo facilito, le planteo que en el Ecuador se ha cometido un delito que se llama exterminio y que está tipificado y reprimido por la letra B del artículo 7 del Estatuto de Roma y por el artículo 81 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué sanciona? El evitar deliberadamente la entrega de alimentos, de medicina, el evitar el acceso a la salud
de un gran conglomerado social, eso se llama exterminio. Y aquí el gobierno ecuatoriano lo está haciendo de forma deliberada. No se les está diciendo que ellos son los culpables de que exista el virus. Mire, Moreno no es responsable del virus, tanto como Correa no fue responsable del terremoto del 2016. Pero, ¿cómo afrontar esos fenómenos si es responsabilidad de ellos? ¿Ok? Y lo que aquí estamos diciendo claramente, con argumentos fácticos y jurídicos, es que el gobierno tenía que haber privilegiado la vida. Si se nos están muriendo los médicos, el personal de primera línea, es porque no tienen los equipos de protección personal. Si la gente se está muriendo en la calle, no es, mi querido Henry, como dicen por allí, son fake news, son noticias falsas, no. O sea, es decir, ya lo único que le falta a María Paula Romo es decir, mire, la gente odia tanto al presidente Moreno, son tan correístas que se mueren a propósito para echarle lodo al gobierno. No, la gente no se muere a propósito. Doctor, respecto de eso, porque extrañamente, en este clima en el que el gobierno, más allá de la realidad, ha privilegiado, es evidente, el marketing político, por extraño que parezca, hay un sector no despreciable, no la mayoría de ecuatorianos, pero hay un sector que sigue sin ser despreciable de compatriotas que han aceptado ese mensaje del gobierno nacional. Para alguien que está en Guayaquil, que quiere a Guayaquil, como siempre trasluce de sus palabras, Pedro, ¿cuál es la realidad que le puede contar al resto del país? Porque hay un bombardeo de información tenaz. Hoy las redes sociales nos permiten ver cosas que solo hace unos pocos años no se habrían podido ver. Pero tenemos un gobierno con todo un arsenal comunicacional y con las grandes empresas mediáticas del país repitiendo ese mensaje, que hay muchos ecuatorianos que, por ejemplo, acá en la provincia de Esmeraldas, empiezan a replicar ese discurso. Son fake news, son noticias falsas, son cadáveres que los han puesto ahí. ¿Cuál es la realidad de Guayaquil? Que un guayaquileño con su forma transparente de decir las cosas, le puede decir al resto del Ecuador sobre la verdad de lo que está pasando en este momento en Guayaquil. Mire, yo he perdido en estos días a mi tío Vicente Benavides, padre de varios primos míos. Mis primos me cuentan la triste tragedia que, además de perder a su padre, ha significado el pasar más de 72 horas durmiendo en la calle junto con familiares de otros fallecidos por COVID, tratando de conseguir el famoso documento de certificado de defunción, luego un cupo para poderlo enterrar, porque acá todo es un pandemonio, todo es un desconcierto total. La ciudad fue abandonada por los mismos que la manejaron durante 30 años a mocha y trocha, punta de garrote, por los socialcristianos. Este es el modelo exitoso. Ah, no, salieron por allí a tomarse el aeropuerto, ¿no? Apoyaron el partido de Barcelona, la gente quedó enferma, se regó la pandemia y dijeron después, yo tengo el virus, me voy a mi casa, no pasa nada. Por allá está Carolín Morales, también está escondido en San Borondón, ya, y no están en la calle, ¿no es cierto?, con la gente, cuando lo que más necesita la gente en estos momentos es la entrega de víveres. Lo que más necesita la gente para poderse quedar en la casa es que empiecen a fumigar porque también se nos está llevando el peso el dengue. Entonces se muere mi tío, al día siguiente muere otro tío cercano, Jimmy Rivera, ¿ya? Pierdo amigos todos los días. Le voy a pasar, Henry, por interno la lista de más de 35 abogados en libre ejercicio, todos colegas míos, todos amigos míos que han muerto en estos días. Ayer perdí un amigo, de esos que tiraban piedras conmigo en la universidad cuando soñábamos con un Ecuador diferente, un grandísimo médico, ¿ya? Es decir, todo esto es mentira. Aquí tengo 150 mensajes de personas que me mandan la foto de sus familiares, de gente que yo conozco. En la Ciudadela 9 de octubre, ¿ya?, donde tengo a mis padres, allí no hay esquina donde no haya 2 o 3 muertos. Donde yo vivo, se llevaron a una persona que tenía más de 3 días de muerto, 2 o 3 casas, y medio de un poco de fundas. Entonces, todo eso es mentira, ¿ya? Mueren ricos y mueren pobres, ¿ok? Las redes están inundadas, evidentemente al rico se lo crema y al pobre lo quieren meter en una cajita feliz, en un pedazo de cartón, cuando estamos viendo una peste. Evidentemente esto no es un invento, ¿ya? Aquí estamos pasando nuestras peores horas. Usted no se imagina, Henry, lo que significa salir a conseguir un poco de pan, un poco de arroz. La comida se acaba cada 24, cada 48 horas cuando uno tiene una familia numerosa, ¿ok? Salvo para los millonarios, porque tienen unas bodegas enormes, mandan a comprar al chofer, al que le limpia la piscina. Ellos sí, no tienen que salir, ¿ya? Pero el resto de la población, cada vez que sale a buscar un pan, se expone al contagio.
Y para el resto de la población aquí en Guayaquil, no tenemos dónde comprar mascarillas, Henry. No tenemos dónde comprar plaquinol. Repito, si el gobierno quiere seguir sacando la lengua con Rafael Correa, es problema del gobierno. Si el gobierno que está auspiciado por los grandes medios de comunicación, como Expreso, que incluso le puso un ministro, el ministro de Obras Públicas, es el hijo de los Martínez, de los dueños de Expreso, los dueños de Extra, ¿ok? Y la lista es innumerable, ¿ya? Claro que hay medios de comunicación digitales, por ejemplo, que van a ladrar a favor de Moreno, claro, porque ellos reciben pauta. Todos los meses reciben plata del Estado o del municipio de Guayaquil para ladrar por sus amos, ¿ya? Y van a ocultar siempre la verdad. Pero mire, los muertos no se pueden seguir escondiendo, ¿ya? Y cuando se quedan en una casa donde hay una temperatura de más de 40 grados sin aire acondicionado, evidentemente van a empezar a apestar a las 24 horas. Eso, el dolor de Guayaquil, no lo pueden ocultar. Y frente a eso, dado que nosotros estamos perdiendo a nuestra gente más querida y sabemos que ya mismo nos morimos nosotros también, por eso he decidido ponerle una denuncia ante la Corte Penal Internacional a Lenín Moreno Garcés. ¿Qué connotaciones tiene esa denuncia, doctor? ¿Qué significa eso? Porque la palabra exterminio, si bien resulta cruda, para los jóvenes podría terminar siendo una palabra más dentro del diccionario. Pero para los que estamos un poquito más grandecitos, no sé si es imposible no asociar con dramas mayores como el Holocausto, genocidio, la balanza nazi de la Segunda Guerra Mundial. Exterminio es algo grande lo que usted nos está diciendo. ¿Qué connotaciones eso podría tener y sobre la base de qué usted la plantea? Mire, hay que primero distinguir entre lo que significa un genocidio, entre lo que significa un crimen de guerra, que son ataques deliberados armados, bombardeos, violaciones, incursiones armadas dentro de un territorio, para aterrorizar, para asesinar a una población civil. Que no es el caso. Que no es el caso. Por allí está el idiota ese de Ramiro García diciendo que no, que él dice que es alumno de Roxin, ¿ya? Lo cual es imposible porque Roxin se retiró de la cátedra en 1990, ¿ya? Lo cual es imposible porque él no habla alemán, como otros, ¿ya? Porque él dice cualquier tontería. No, estamos hablando de algo parecido al Holodomor, ¿ya? Los rusos impidieron la entrada de comida y de medicinas a Ucrania. No dispararon una sola bala, ¿ya? Entonces allí no hay genocidio, no hay bombardeo, hay exterminio. Dice la letra B del artículo 7 del Estatuto de Roma. Uno googlea, baja el Estatuto de Roma y dice allí, se considera exterminio ¿qué cosa? El evitar deliberadamente, el impedir que una población tenga acceso a alimentos, a medicina, al sistema sanitario. Si en el hospital Teodoro Maldonado Carbo se están muriendo los médicos, si en el hospital Teodoro Maldonado Carbo no lo reciben a usted, Henry, solamente cuando lo reciben cuando usted está muerto, ¿ya? Para meterlo en el frigorífico. Pero de lo contrario, usted tiene todos los síntomas del COVID, le está faltando aire, está a punto de morir y le dicen, vaya a su casa porque aquí no lo podemos recibir. No, no es culpa de los médicos, no es culpa del personal sanitario. Es evidentemente que el gobierno no tiene allí respiradores, no puso camas, no privilegió la vida, no, le estaba pagando en medio de la crisis a los tenedores de la deuda, que ya voy a sacar la lista, ¿no? Ya voy a sacar la lista. Eso se lo está haciendo conocer el fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, todos estos actos, que evidentemente conducen a la muerte de una persona cada 11 minutos en Guayaquil, constituyen a todas luces el camino. Y quiero decir lo siguiente, yo no soy militante de ningún partido político, ¿ya? Nunca en mi vida he militado en ninguna de estas mafias. Soy un hombre decente, como usted, ¿ya? Yo trabajo, ¿ya? No me dedico a meterle la mano a los hijos a nadie, ¿ya? Nadie me puede señalar que, no, este estuvo en tal gobierno robando. No, yo no estoy en ningún gobierno. No, yo no quiero, ¿ya? Entonces, mi posición no tiene nada que ver con la política, no me interesa la política ni para pensarla. Yo le estoy hablando desde el punto de vista jurídico y de lo que estoy viviendo en medio de la peste, del foco de la peste, ¿ya? Donde no puedo salir ni a la esquina, donde tengo a mis sobrinos, tengo a mis familiares, a mis viejos, ¿ya? Que tienen que comer y comer muy mal en los últimos días porque ya la comida es escasea, ¿ya? Y todo con el terror de que a los mayorcitos de la casa les llega el virus porque lo más probable es que se mueran. Frente a eso, yo estoy convocando públicamente, Henry, a todas las personas que han perdido familiares para que se sumen con sus testimonios a esta denuncia, porque el fiscal
de la Corte Penal Internacional va a llamar y va a escuchar todos estos testimonios. Y usted se va a dar cuenta de que ya tengo más de 130 personas que me han escrito, que me han mandado sus mails, su número de teléfono, y que se están incorporando a la denuncia. Entonces, todas estas personas, ¿será que odian a Moreno? ¿Será que todas estas personas, todos los familiares de los muertos son correístas? Pero perdóneme, yo combatía el correísmo cuando era lo más poderoso posible. Y hice que Estaban arriba. encarcelen, que condenen al padre de Jorge Glass por haber violado a una niña. ¿Okay? Cuando ellos eran dioses en la tierra. Y Lenín Moreno era parte de ese gobierno. Y María Paula Romo era parte de ese gobierno. Quiero concluir con esto. Miren, en esta parte de esta idea. Vive María Paula Romo lavándose la boca con este Juan Sebastián Roldán, con este Norman Ray, con este Lenín Moreno, con estos grandas que están involucrados en el negociado de las mascarillas con Ángel Loja en el IES. Viven lavándose la boca diciendo que Correa es malo, que Correa tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Claro que Correa tiene la culpa. Correa tiene la culpa porque los convirtió a ellos en figuras políticas cuando no votaban por ellos ni en la esquina de la casa. ¿Ya? Ni participaron para todas las elecciones posibles y no los elegían en nada. Ni en la casa los querían. Correa los convirtió en grandes figuras políticas. Claro que Correa tiene la culpa. ¿Ya? Mire, yo soy un ácido crítico del correísmo, pero de no haber sido por los hospitales que Correa construyó, en este momento la crisis fuera peor. Doctor, usted acaba de darnos un concepto que no muchos quieren aceptar en este momento. ¿Cuál debería ser en este punto la actitud del ecuatoriano responsable? Porque esto nos toca también a las puertas de un proceso electoral y con ese pánico que unos cuantos que fueron parte del correísmo hoy le tienen miedo a Correa. Entonces resulta que estamos entre la espada y la pared y este es el miedo de unos a salir y que venga de nuevo el cuco y los que quieren que vuelva nuevamente Rafael Correa y en el medio estamos, como usted decía, los ecuatorianos decentes que nos importa el uno y nos importa el otro porque las peleas personales de ellos no nos van ni nos vienen, pero lamentablemente eso nos está pasando una alta factura. ¿Cuál debería ser en este momento, Pedro, la actitud sensata, desapegada de afectos y pasiones políticas del ecuatoriano que quiere el bien para su país en medio de esta guerra entre estos? He visto hace 48 horas también una entrevista de Rafael Correa que también me pareció muy irresponsable. Doctor, yo digo, entre estas dos fuerzas políticas irresponsables, ¿cuál debe ser la posición sensata de los ecuatorianos? Mire, en este momento no existe un solo niño en las casas que no esté traumatizado con esto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer con esos pelados para cuando termine esta tragedia? ¿Ya? No existe uno solo de nosotros que no se quiebre en algún momento del día, porque el encierro, porque la desesperación, porque nunca nos encontramos tan cerca de la muerte como hoy. Porque estamos perdiendo a nuestros seres queridos y no los podemos despedir como se merecen. ¿Okay? En un momento tan íntimo para cada familia, la despedida de alguien que significó mucho en nuestras vidas. No podemos hacerlo. Tenemos que dar el pésame por internet. ¿Se puede imaginar algo más vergonzoso, más humillante, más doloroso que esto? Me parece que en estos momentos lo que más nos debe importar son nuestras familias. En estos momentos lo que más nos debe importar es resistir, porque estamos en un grave peligro de morir, y de morir como un perro con sarna en media calle, ¿ya? Con nuestros cadáveres insepultos, podridos, ¿ya? Sin comida, sin medicinas. Ya sabemos que no tenemos ninguna atención médica, al menos les estamos exigiendo a los socialcristianos que así como tenían camionetas para tomarse el aeropuerto de Guayaquil, en una acción abiertamente delictiva, que el idiota de Ramiro García dijo, no, es que es error invencible, como que una abogada como Cintia Viteri, que además fue asambleísta un montón de años, no sabe que tomarse una pista es delito, que es terrorismo. Pero bueno, este idiota habla cualquier tontería. En estos momentos, lo más importante es pensar en nuestras familias. Ya habrá un momento para reflexionar en el Ecuador que queremos. Lo que tenemos que, me parece que hacer todos en estos instantes, es exigirle al gobierno transparencia. Es exigirle al gobierno que nos muestre las pruebas de cuánto le han entregado al sistema de salud en estos días, porque la renuncia de Catalina Andramuño, que debería estar presa, junto a Richard Martínez, Catalina Andramuño le mintió al Ecuador, dijo que ya venían 2 millones de pruebas, mentira, no hizo, pero ni siquiera hizo el primer intento para comprarlas. ¿Ya? Dijo que había dinero para enfrentar la crisis, mentira. Luego de todas esas denuncias, tenemos que exigirle al gobierno que transparente la cifra de la plata que le ha entregado al sistema sanitario. Usted se va a dar cuenta que no le ha entregado nada. ¿Sí? Que ya vienen las pruebas, que ya vienen los equipos, y que Roche no le regala algo, no tendrían nada.
¿ya? Si es que la empresa privada no les regala cajas de atún, no les regala cartones para meter a los muertos, no tendrían nada, ¿ya? En estos momentos tenemos que exigirle a esta gente que garantice la vida. En estos momentos tenemos que exigirle a esta gente que se hagan responsables, ¿ya? En estos momentos tenemos que tener claro que hay que resistir, es como un bombardeo. Las próximas semanas, Henry, van a ser realmente tristes, ¿ya? Dolorosísimas. Estos tumultos en Guayaquil, porque un par de idiotas dijeron que venía un toque de queda de 24 horas, porque este par de idiotas seguían insistiendo en que había que hacer el bloqueo 24 horas, la gente dijo, nos vamos a morir de hambre, ¿qué vamos a comprar? Esto no va a pasar factura en 14 días, te van a salir un montón de infectados más. Estamos a merced, gobernado por una secta de tarados, que tienen que terminar su mandato. Dejemos de decir aquí, no, que hay que tumbarlo a Moreno. No, Moreno tiene que terminar su mandato y después tiene que irse preso. ¿Eh? Por los INA Papers, por este exterminio, porque ha llevado al país a la peor situación posible, porque como buen cobarde que es, salió huyendo a Galápagos, como huyó en octubre, porque ha generado una crisis sanitaria sin precedentes. Me parece que este es el momento, Henry, para nosotros empezar a reflexionar cuál es el país que queremos, pero en este momento tenemos que preocuparnos fundamentalmente para resistir. Vamos a pasar días de hambre, días de mucho dolor. Evitemos salir. Si salimos, lo más probable es que nos contagiemos. Si nos contagiamos, lo más probable es que nos vayamos a la tumba. Así que en estos momentos hay que ser muy fuertes y después pensar en qué rumbo va a tomar el país. Yo estoy convencido de que cuando los pueblos dan un paso hacia atrás, luego dan dos hacia adelante. Acá se va a venir un proceso profundo de transformación social sin Correa, sin Nebot, sin Mahuac, sin Bucarán, sin Dajic, sin Moreno. ¿Ya? Un Ecuador que tiene que ser construido por nosotros, por los Piguaves, por los Martínez, por la gente más pobre del país. No por este Richard Martínez, que es un miserable que terminó pagando la deuda cuando la gente se nos está muriendo fuera de los hospitales. No, por un país construido por la gente de más abajo. Estoy convencido que eso va a pasar y que quizás, aunque suene doloroso, un momento tan triste era necesario para despertarnos y para poder saber cómo deberíamos diseñar un nuevo país. Doctor, no quiero desaprovechar esta oportunidad en que nos ha brindado su valioso tiempo para pedirle dos precisiones. El tema de levantamiento de cadáveres, más allá de la responsabilidad política general del gobierno. Aquí también hubo una falla administrativa del sistema de justicia que algo tiene que ver con peritajes, levantamientos de cadáveres, fiscalía, de pronto en los casos específicos que debía coordinarse mejor con el Ministerio de Salud. Lo uno, eso podría derivar responsabilidades de ser así. Y lo otro, doctor, ¿cómo se puede abordar desde el derecho internacional el tema de lo que está haciendo Perú en la frontera que ha enviado tanques el día de ayer? Sí, a ver, de los peruanos no podemos esperar mucho, ¿no? ¿Ya? Esos están gobernados por la misma secta de idiotas que nos gobiernan acá. Entonces, no se puede esperar más de esta gente. ¿Ya? Lo central es que el municipio de Guayaquil efectivamente no podía, de buenas a primeras, empezar a inmiscuirse en la recolección de cadáveres. Porque eso legalmente no era parte de sus competencias. No es así. El gobierno, en María Paula Romo, en lugar de estar sacándole la lengua al alcalde de Baños, en lugar de estar jodiendo con el CUP y con Correa, debió de forma inmediata ceder la competencia para que el municipio también se sume a las labores de recolección de cadáveres. No sé si ya lo habrá hecho, ¿ya? Pero como son unos incapaces, lo más probable es que no. Continuemos. La gente en Guayaquil está denunciando, gente muy pobre, que les están cobrando entre 500, 600, 700 dólares por devolverles al muerto. ¿Ya? En lugar de facilitar las cosas, lo que han terminado haciendo es que van, después de 24 o 72 horas, recogen el muerto y lo meten en un frigorífico, se lo llevan a pasear por todos lados, y después usted no sabe después no saben cuál es el cuerpo de cuál, ¿ok? Usted perdió un tío y le entregan a una señora, así son. ¿Ya? Aquí lo que habría que hacer es agilizar la entrega inmediata de los certificados de defunción. ¿Ya? Hay que entender, aunque suene tan doloroso, que estamos en medio de una peste. Entonces, los cuerpos deben ser entregados a un cuerpo de seguridad que tiene que estar conformado por el Ministerio del Interior, por la Fiscalía, por el municipio, por cada municipio, y luego empezar a hacer las cremaciones en forma inmediata
que deben ser gratuitas, pero no estarle cobrando a la gente 1.200, 1.400 dólares por cremar el cuerpo, no estarle cobrando a la gente 500, 600 dólares por hacer los trámites, ¿ok? El gobierno debe hacerse cargo con los municipios de la cremación inmediata y entregarle a los deudos un documento que certifique la muerte de su familiar. Eso tiene que hacérselo en forma inmediata. Es una cuestión que debe durar 15 minutos, pero no 4 o 5 días de dolor que se suma a la gente más pobre, pero que además expone a los familiares de la persona que ha fallecido a contagiarse y a ser los próximos muertos. Evidentemente eso no se hace porque están entrampados en una serie de anomias, de antinomias legales, que no pueden resolver porque son incapaces de amarrarse los zapatos, mucho menos de dirigir un país y mucho menos en una época como esta. Doctor, mi última pregunta y luego le dejaré para que usted concluya con un mensaje. ¿Se puede dejar de ser crítico en este momento? Sí, hay un troll center que armó este idiota de González, de Cruz de Ecuador, que es un cojudo que usted le pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo hago memes. Y así tiene un departamento del año, tiene el carro del año, ¿no es cierto? Y trabaja con los de la pauta. Este troll center, ¿cómo se conforma? Contratan a 10 tarados, entonces esos tarados crean 50 cuentas y mandan supuestamente 10 mensajes a cada uno. Entonces dicen, el pueblo está opinando en contra de los que critican a Moreno. ¿Ya? Pero al final esto no tiene mayor repercusión real porque la gente, todos tienen acceso a una cosita como esta y las masas están reclamando lo que está pasando y las masas están filmando lo que está pasando y esto ya no lo pueden ocultar más. ¿Ya? Toda la vida fueron campeones en Sudamérica para esconder a los muertos, pero ahorita ya no lo pueden hacer. Ahorita ya no se ¿Ya? puede. En todas las dictaduras y todas desaparecían a la gente, desaparecían el que pensaba. Hoy ya no es tan fácil. Ahora el discurso de estos grupos, de estos troll centers, que son los únicos que quedan para defender a Moreno, es, cállate, si tú no haces nada, ¿tú qué estás haciendo por el país? Pues para empezar, el señor presidente de la Federación Nacional de Abogados del Pueblo, el doctor Alfonso Luis Yunes, ¿ya? Les ha dicho a los señores del gobierno, a los señores del municipio, que la federación pone 2 impresoras 3D para fabricar los respiradores artificiales que pueden servir para salvar la vida a un montón de gente. ¿Ya? ¿Quién sabe por qué no quieren aceptar las impresoras 3D? Porque de pronto quieren importar respiradores más caros. ¿Quién sabe? ¿Por qué ¿No no les han aceptado esa propuesta, doctor? ¿No les aceptó el gobierno esa oferta? No, o sea, ya está hecha la propuesta del doctor Alfonso Luis Yunes, pero ellos a nosotros no nos paran bola, ellos con nosotros no conversan, ¿no? Entonces, como somos enemigos, a los enemigos no hay que escuchar. Pero ahí está la propuesta pública, ¿ya? ¿Dónde quieren que le pongamos las 2 impresoras 3D o le ponemos la plata para que empiecen a hacer respiradores artificiales? ¿Ya? Hagan ustedes el trámite, tráiganlo donde ustedes quieran, al precio que ustedes quieran, nosotros le ponemos la plata. ¿Ya? Entonces nosotros queremos colaborar. Que nos permitan los dueños de la pelota, eso es otra cosa. ¿Ya? Segundo, estamos abriendo canales digitales para atender las 24 horas con diversos colegas, con José Arguello, con Jorge Sosa, con Carlos Medina, con Alfonso Luz, con un montón de abogados de lujo, para atender a trabajadores que han sido despedidos en estos días, que han perdido sus empleos, lo cual no se puede hacer en medio de una tragedia, en Confiteca, en los infocentros, en un montón de fábricas. ¿Ya? Y estamos haciendo una auditoría para ver a qué personas efectivamente el gobierno le está entregando el famoso bono, ¿ya? Porque hasta donde estamos viendo, el famoso bono no se lo entrega a nadie. Entonces, evidentemente, nuestra posición es la de ayudar y nuestra posición es la de denunciar el exterminio que está ocurriendo en Guayaquil, y en esa línea no nos vamos a callar. Doctor, de mi parte, muchísimas gracias. Si algo desea acotar, un mensaje al pueblo ecuatoriano que en este momento vive su momento más difícil, sobre todo Guayaquil. Acá en la provincia de Esmeraldas hay muchos guayaquileños, igualmente tenemos esmeraldeños que están viviendo este drama en Guayaquil. Su mensaje para ellos o algo que en el ámbito también de las recomendaciones nos puede acercar en la parte final. Sí, no creo que sea yo en este momento un buen referente para motivar a la gente. Yo estoy muy triste, estoy desolado, estoy perdiendo familiares, queridos amigos. La muerte ayer de este doctor, de Huguito, que es un pana de toda la vida, me ha afectado muchísimo. Lo único que podría decirles es, resistan, hermanos, resistan, esto es como un bombardeo, se vienen días muy feos, pero vamos a resurgir, estoy seguro de eso, y hay que estar claros que
que lo que es y lo que ha sido no puede seguir siendo, y que ojalá mañana pensemos bien y que no permitamos poner nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros viejos, en manos de gente como Glass, como Moreno, como Correa, como Bucaram, como Dahid, como Mawad, como Nebot, como Viteri, como Bushur, como Duarte. Ellos no pueden dirigir esta patria. Ellos no están capacitados para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Con muchísimo agrado en medio de lo que cabe por la difícil situación que vive el país, tomamos la gentileza de Pedro Granja de aceptar la invitación que le hemos hecho el día de hoy para dialogar con UniTV del Cantón Quilindé, provincia de Esmeraldas, ha tenido esa diferencia para un poco transparentar ese esfuerzo que estamos haciendo muchos comunicadores por transparentar la información que el gobierno pretende ocultar. Creo que ese es el aporte sincero, real que podemos hacer en este momento los comunicadores, los periodistas serios, cuando lamentablemente acá no hay la voluntad de muchos sectores de identificarse más con el pueblo que con un sector político al que lamentablemente el tema le ha quedado grande, nos dice el día de hoy Pedro Granja. Doctor, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Henry. Gracias, Pedro Granja. Nos vemos luego, amigos, con más entrevistas en nuestro segmento de opinión.